Es probable que creas que los empleados de hoy en día disfrutan más de sus trabajos en comparación con los de hace medio siglo. Antes, las fábricas representaban lugares peligrosos donde las personas laboraban largas jornadas sin ninguna protección, como cascos o guantes. Actualmente, la duración de la jornada laboral está regulada por el gobierno, y los empleados cuentan con diversas medidas de seguridad. No obstante, desafortunadamente, esto es solo lo que los adinerados y los políticos desean que creas. Es cierto que muchas cosas han mejorado en comparación con generaciones pasadas, tal como mencionamos anteriormente. Sin embargo, si observamos los trabajos actuales desde otras perspectivas, su calidad ha disminuido. En este vídeo, analizaremos cómo ha evolucionado el ámbito laboral en las últimas décadas desde diferentes puntos de vista. Nuestro objetivo es mostrar que, en realidad, las condiciones han empeorado en lugar de mejorar. Existen diversas formas de medir la calidad de un empleo. Por ejemplo, algunos consideran que un trabajo de calidad es aquel en el que se es tratado con respeto por parte del jefe y se disfruta de un entorno laboral agradable. Para otros, la calidad se relaciona con tener tareas desafiantes e interesantes. Sin embargo, la mayoría de nosotros evaluamos la calidad de un trabajo en función del salario que percibimos. Para hacerlo, debemos tener en cuenta la productividad, es decir, la cantidad de tareas que podemos completar mientras estamos empleados. Idealmente, cuanto más productivos seamos, mayor debería ser nuestra remuneración. Por ejemplo, si dos personas reciben $3,000 por fabricar juguetes durante 8 horas diarias, y una de ellas produce 100 unidades, mientras que la otra produce 130, la segunda persona es más productiva al fabricar más en el mismo tiempo. Por lo tanto, si consideramos el salario en relación con la productividad, es injusto que ambas personas reciban la misma remuneración, ya que la segunda es más productiva y debería recibir más dinero. En las últimas décadas, los salarios no han aumentado al mismo ritmo que la productividad, lo que significa que, desde esa perspectiva, estamos percibiendo cada vez menos ingresos. A lo largo de la historia, principalmente gracias al avance tecnológico, hemos logrado producir cada vez más bienes y servicios. El gráfico muestra la productividad de los empleados en Estados Unidos representada por la línea azul y el salario representado por la línea celeste. Hasta la década de los 80, la productividad y los salarios aumentaban al mismo ritmo, lo que implica que a medida que los trabajadores estadounidenses producían más, ganaban más dinero. Pero desde 1979, la productividad aumentó un 59% porque la tecnología permitió que las tareas se hicieran más rápido, como por ejemplo las máquinas en una fábrica, mientras que los sueldos solo un 13%, por lo que ahora ganas menos dinero que antes en relación a la cantidad que puedes producir. Ahora bien, si cada vez produces más y en proporción te pagan menos, significa que las empresas están ganando más dinero. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que una empresa te paga $1,000 por fabricar 100 unidades de su producto, por lo que el coste para la empresa será de $10 por unidad, pero de repente tu jefe te ofrece un aumento de sueldo y decide pagarte $1,500, aunque ahora te pide que produzcas 200 unidades. Eso significa que el coste por unidad ahora será de $7,5 para la empresa, por lo que ganarán $2,5 más que antes por cada unidad que vendan. Esto es fácil de comprobar si tan solo vemos cómo ha aumentado el sueldo del 1% de las personas más ricas del país, que son en general los dueños de las empresas, en relación al resto de las personas. Desde 1980, el sueldo del 1% de los más ricos representado con la línea azul ha aumentado casi un 180%, mientras que el sueldo del 90% de la población, la línea celeste claro, aumentó solo el 28%. Mirando estos gráficos, podrías pensar que, aunque tu sueldo subió menos que el de los ricos, al menos aumentó. ¿Pero es realmente así? La respuesta es no, y por varias razones. La primera tiene que ver con los aumentos de los precios y de los salarios. Que tu jefe te dé un aumento de sueldo no significa que puedas comprar más cosas. Si los precios de los productos que consumes todos los días como la comida aumentan 5% y tu jefe te da un aumento de sueldo del 3%, tendrás más dinero por tu aumento, pero podrás comprar menos cosas. La línea amarilla nos muestra cómo ha aumentado el sueldo por hora de los trabajadores desde 1964 hasta 2018, y como vemos, ganamos mucho más dinero que antes ya que pasamos de $2,5 a $22,65 por hora. Pero si miramos la línea verde que son los aumentos de sueldo, teniendo en cuenta la inflación que hace que cada día podamos comprar menos cosas, nuestros sueldos por hora solo aumentaron de $20,27 a $22,65 por hora. Y si miramos los últimos 2 años, veremos que los precios han aumentado más que los salarios. Entre marzo de 2021 y enero de 2023.
Los sueldos, la línea azul, aumentaron menos que la inflación, la línea negra. Por lo que por más que tengamos más dinero en nuestras cuentas bancarias, cada día podemos comprar menos cosas. Pero eso no es todo. A lo largo de las últimas décadas, los empleados comenzaron a hacerse cargo de cosas que antes pagaban las empresas. Por ejemplo, antiguamente muy pocas personas estudiaban en la universidad, por lo que era muy difícil para las empresas encontrar empleados para áreas muy técnicas como finanzas. Entonces, las empresas contrataban empleados que tal vez no tenían experiencia o conocimiento, y los entrenaban. Pero hacer eso tomaba mucho tiempo, durante el cual la empresa te pagaba un sueldo para ir a trabajar aunque tu productividad no fuera buena, porque aún estabas aprendiendo. Hoy las empresas directamente contratan empleados que hayan estudiado finanzas en una universidad para no tener que hacerse cargo de entrenarlos y que su productividad sea buena desde que comienzan a trabajar. Por lo que si quieres un empleo en el sector financiero de una empresa, primero debes pagar tus estudios universitarios. Esto ha obligado a millones de personas a tener que tomar préstamos para estudiar y así conseguir buenos empleos. Por eso la deuda de préstamos para pagar estudios universitarios ha aumentado de $500 millones en 2006 a casi $1,8 billones en 2022. Y el problema no es solo la educación, estamos tomando préstamos para casi todo. Por ejemplo, las deudas de tarjetas de crédito, que habitualmente usamos para comprar comida o ropa, aumentaron de unos $300 millones en 1999 a casi $1 billón en 2023. Es decir, recurrir a un crédito para adquirir algo que nos gusta o incluso necesitamos se ha convertido en algo común, mientras que para las generaciones anteriores no lo era. Entonces, no solo los ingresos de las personas han experimentado un leve aumento o incluso una disminución en los últimos años debido a la inflación, sino que además tenemos que asumir gastos que antes no eran necesarios, como la educación universitaria, y cada vez dependemos más de préstamos para adquirir bienes que anteriormente se adquirían en efectivo. Resulta impresionante imaginar la cantidad de dinero en circulación en Estados Unidos, el capital que las personas y empresas utilizan para comprar y vender bienes. Sin embargo, Estados Unidos ha acumulado una deuda que representa el 80% de esa cantidad total, en comparación con aproximadamente el 25% en la década de 1950. El hecho de que nuestros ingresos nos permitan comprar cada vez menos nos obliga a trabajar durante más años antes de poder jubilarnos, simplemente porque no logramos ahorrar lo suficiente. Desde principios de los años 2000 hasta 2022, la edad promedio de jubilación en Estados Unidos ha aumentado de 59 a casi 64 años. No obstante, este no es solo un problema generado por las empresas en busca de mayores ganancias, sino que también los políticos desean que trabajemos durante más años. En Estados Unidos, los políticos pretenden elevar la edad para acceder a la jubilación y al programa de atención médica gratuita, Medicare, de 65 a 70 años. Lo peor de todo es que estas políticas afectan principalmente a los estadounidenses más pobres, quienes dependen del gobierno debido a su incapacidad para ahorrar a lo largo de sus vidas. Sin embargo, dado que estas personas generalmente tienen más problemas de salud debido a la falta de acceso a una atención médica de calidad, es más probable que fallezcan antes de alcanzar la edad de jubilación, lo que significa que muchos nunca podrán disfrutar de estos beneficios. Y si crees que esto solo ocurre en Estados Unidos, lo mismo ha sucedido este año en Francia, cuando el presidente Macron aumentó la edad de jubilación de 62 a 64 años. Pero, ¿por qué los políticos desean prolongar nuestra vida laboral? Los gobiernos financian las pensiones de los jubilados con el dinero que aportan las personas retiradas, con el dinero que aportan las personas que están trabajando como tú, y que el gobierno descuenta de tu sueldo. Lo que muchos políticos dicen es que si a los trabajadores les va bien, elegirán retirarse más jóvenes. Eso haría que millones de trabajadores se retiren con 50 o 55 años en vez de con 60 o 65, y haya menos dinero para los que ahora mismo están cobrando una pensión. Pero además del sueldo y la edad de retiro, hay otro aspecto de la calidad de los empleos que ha ido disminuyendo, y es la seguridad de saber que tendrás un trabajo por mucho tiempo. Cada vez más personas toman empleos en los que, por la forma que se contrata al empleado, puede ser fácilmente despedido sin ningún coste para la empresa, y muchas veces ni siquiera se lo contrata como un empleado. El ejemplo más común es el de los trabajadores que prestan sus servicios para apps, como los conductores de Uber. En el caso de Uber, los choferes nunca son empleados de la empresa, sino que simplemente trabajan a través de la app sin ningún tipo de contrato o beneficios por ser empleados, como el hecho de que te paguen cuando te vas de vacaciones o cuando te enfermas. En estos casos, no cobrarás porque no estás trabajando y no eres formalmente un empleado de Uber. Las empresas tratan de promover esto, y dicen que la gran ventaja es la flexibilidad de trabajar cuando quieras.
Pero la realidad es que esas modalidades de contratar empleados los hace más fácil de despedir. Y además, la empresa se ahorra miles de dólares no solo por no pagarte las vacaciones, sino que también en protecciones para los trabajadores. Por ejemplo, si un chofer que trabaja con empleado para una empresa de transporte tiene un accidente, el seguro del automóvil que conduce y que paga la empresa se hará cargo de los daños que el chofer haya sufrido. En cambio, en Uber los choferes tienen que contratar su propio seguro y pagarlo de sus bolsillos. Es por eso que cada vez más empresas contratan a sus empleados con el mismo formato de Uber. Según la Universidad de Princeton, una de las más prestigiosas del mundo, el 95% de los trabajos creados entre 2005 y 2015 fueron en la categoría de trabajo alternativo, que es como llaman a esos empleos como ser chofer de Uber. Pero más allá de los casos de los trabajadores de apps, como muchas personas no pueden conseguir empleo, aceptan condiciones muy malas como en el caso de empleados temporales, que son aquellos que trabajan solo por un corto periodo de tiempo y en general tienen pocos beneficios como el caso de Uber. En realidad, el 53%, de los trabajadores que son contratados de forma temporal, que son entre las edades de 18 y 34 años, dependen de ese trabajo como su principal fuente de ingresos. Por eso, si la economía de Estados Unidos cae en una crisis en 2023, como venimos hablando en otros vídeos como este, muchísimos trabajadores en Estados Unidos podrían perder su empleo de un día para el otro por la facilidad que tienen estas empresas para despedir a sus empleados. De hecho, según una encuesta, el 75%, de los estadounidenses están preocupados por sus finanzas en 2023. Y justamente esa inseguridad por perder sus empleos hace que tengan miedo de reclamar mejores condiciones de trabajo o un mejor sueldo a las empresas. Pero esta caída en la calidad de los trabajos también afecta a los niños. Hasta hace algunos años, las leyes eran muy duras para prohibir que los pequeños puedan trabajar, y en los casos en los que se permitía que trabajen, había fuertes regulaciones en cuanto a la cantidad de horas o los trabajos que podían hacer. Por ejemplo, McDonald's siempre empleó jóvenes menores de 18 años en Estados Unidos como una práctica de trabajo para ganar experiencia, pero las horas de trabajo eran muy pocas, y los niños solo podían hacer unas pocas tareas bien fáciles y seguras. Pero ahora eso está cambiando y las leyes de trabajo infantil están empezando a ser menos estrictas en todo Estados Unidos. Según el Instituto de Política Económica, una organización que investiga sobre el impacto en la economía y las personas por las decisiones que los gobiernos toman, en los últimos 2 años, 10 estados han aprobado leyes que debilitan las condiciones del trabajo infantil. Por ejemplo, en Arkansas, se aprobó una ley que elimina la necesidad de la empresa de verificar que los niños tengan al menos 16 años, que es la edad mínima para trabajar, antes de empezar un empleo. Eso significa que si un niño de 14 años se presenta a un trabajo, la empresa podría contratarlo igual, ya que no debe chequear que sea mayor de 16. Otros ejemplos son los de Iowa y Minnesota, donde se presentaron leyes para bajar la edad y las protecciones de seguridad en el lugar de trabajo para los niños. La ley en Minnesota permitiría a jóvenes de 16 y 17 años trabajar en la construcción, algo que es realmente muy peligroso, y en Iowa a adolescentes de 14 y 15 años trabajar en plantas empacadoras de carne, donde se usan muchos químicos peligrosos. Según especialistas del Washington Post, estas legislaciones forman parte de una tendencia en el ámbito económico, dado que muchas compañías prefieren contratar empleados más jóvenes y económicos en lugar de mejorar los salarios y beneficios para contratar a adultos. En efecto, una investigación realizada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos reveló que Packers Sanitation Services Inc., una empresa dedicada al procesamiento de carne de vacuno, empleó a más de 100 jóvenes de entre 13 y 17 años. Durante el análisis de las infracciones a las leyes, se descubrió que se les hacía trabajar ilegalmente en turnos nocturnos, manipulaban productos químicos peligrosos y realizaban tareas de limpieza con sierras afiladas y otros equipos de alto riesgo. Y este fenómeno no solo se limita a la industria cárnica, sino que también se extiende a otros sectores. Según Human Rights Watch, una organización dedicada a investigar violaciones de derechos humanos, más niños estadounidenses mueren en el sector agrícola que en cualquier otra industria. Cada día, 33 niños resultan heridos mientras trabajan en granjas en Estados Unidos. Esto se debe a que, según la ley, los niños de 14 años pueden trabajar en granjas con herramientas peligrosas, como machetes o pesticidas contaminantes, durante largas horas y sin normas de seguridad. Otra de las formas en las que la calidad del empleo ha disminuido a lo largo del tiempo está relacionada con el esfuerzo requerido en el trabajo. En gran medida, la percepción de que los empleos han mejorado en los últimos años se debe a que Estados Unidos ha pasado de ser un país con una gran cantidad de fábricas donde las labores eran principalmente físicas
a convertirse en un país donde la mayoría de los puestos de trabajo están relacionados con el comercio o los servicios, como por ejemplo los bancos. El siguiente gráfico muestra en color azul la cantidad de empleos generados por las fábricas y en color naranja los generados por el comercio. Es evidente cómo en los últimos 30 años ha aumentado la cantidad de empleos en el sector comercial y ha disminuido en el de las fábricas. Esto se debe a que las empresas han trasladado sus fábricas a países donde los trabajadores son más económicos, como China. Ahora bien, todas estas formas en las que los empleos han ido deteriorándose a lo largo del tiempo tienen algo en común. Han contribuido a que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Cuanto más poder tienen los dueños de las empresas, como es el caso de Uber, más dinero pueden obtener a expensas del bienestar de sus empleados. Gracias al poder que poseen los ricos, han logrado influir en los políticos para que promulguen leyes que debilitan a los trabajadores. Los empleados experimentan una creciente pérdida de poder, y ante la inminente crisis, la gran mayoría opta por someterse y continuar trabajando por temor a perder su empleo. Si esta tendencia persiste, los trabajadores enfrentarán cada año una vida más difícil, ya que a medida que las empresas disminuyan sus responsabilidades hacia sus empleados, como proporcionarles seguridad y beneficios, deberemos enfrentar cada vez más obstáculos para llevar una vida cómoda. Gracias a la estrecha relación entre los magnates y los políticos, las empresas pueden reducir los costos laborales mediante la disminución de salarios o la contratación de menores en lugar de adultos, incrementando así su riqueza. A pesar del deterioro de la situación, tampoco sería factible retroceder en el tiempo. Los avances tecnológicos hacen imposible regresar a los años 50 o 60, cuando el salario de un trabajador era proporcional a su productividad, ya que precisamente el objetivo de la tecnología es permitir que los trabajadores produzcan más con menos esfuerzo. Sin embargo, deberíamos luchar para que los trabajadores puedan disfrutar de una vida digna, con salarios que les permitan ahorrar para la jubilación o estudiar sin necesidad de incurrir en préstamos difíciles de pagar posteriormente. También debemos combatir para evitar que las empresas se aprovechen de los niños y los exploten laboralmente, y para que no sean solo los ricos quienes acumulen cada vez más riqueza. No obstante, la realidad es que nuestros empleos nunca mejorarán mientras los empresarios continúen gobernando el mundo. Mientras el afán de obtener mayores ganancias supere la importancia de la seguridad, las condiciones laborales y la dignidad de los trabajadores, será difícil imaginar un mundo mejor.